siempre subo las clases. Bueno, los que no han tenido clases conmigo, ahí se está grabando. Mi nombre es Carolina Merino, trabajo en el núcleo científico-tecnológico Bioren, también en ciencias químicas. eh, Soy bióloga, doctora en ciencias de recursos y trabajo principalmente en lo que es geomicrobiología, por ende trabajo bastante en lo que es la bioinorgánica. Y voy a apoyar en este curso, igual que el semestre anterior, al profesor Ricardo. Él es químico, sabe mucho más obviamente de este ramo, pero yo les voy a tratar de dar una perspectiva mucho más biológica del ramo. Así es que, como les digo, las clases yo las subo grabadas. Si tienen alguna consulta, me interrumpen por el chat, me preguntan, no hay problema. Voy a compartirles la pantalla. Veo solo un pedazo, no veo nada ahora. Segundito, chicos. Para las caritas de acá. ¿Se ve bien la presentación, chicos? ¿Pueden poner deditos o algo? O decir si Sí sí. se ve bien. Súper, chicos. Ya, cualquier cosa me interrumpen. El semestre pasado, que fue la primera vez que colaboré en este ramo, entendí un poco las cosas que ustedes conocen y las que no, porque yo como no he tenido clases con los bioquímicos antes, generalmente hago clases en el doctorado solamente. Entonces traté de generar una clase más simple y la voy a ir viendo lento para repasar algunos conceptos que, aunque ya los hayan visto, les sirven para este otro ramo. Bueno, lo que vamos a ver hoy, que es la unidad que tienen conmigo, es la última antes de la prueba, me parece, que es el transporte y almacenamiento de iones metálicos. ¿Qué es lo más relevante que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo más relevante que ustedes deben saber de esta unidad? Bueno, en general es la estructura y las propiedades químicas de las metaloproteínas. Esta clase se enfoca en lo que son las metaloproteínas. Vamos a describir lo que son las metaloproteínas, vamos a describir los modelos de metaloproteínas y cómo se forman sus estructuras, principalmente las que son de hierro y azufre. A modo general, vamos a ir siempre en las clases de lo más general a lo más particular, ¿ya? Entonces aunque esto les parezca básico, es para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, nosotros tenemos bioelementos, los que están involucrados, por decirlo así, en todos los ciclos biológicos, de lo que nos componemos los seres vivos. Y a modo de contexto, estos seres vivos están formados por estas biomoléculas, las cuales están sometidas a las leyes físicas, las leyes químicas de la materia. Y estas biomoléculas están formadas por una combinación de elementos químicos, lo que nosotros conocemos acá, como que están en la tabla, como los bioelementos. Tienen que recordar, porque yo creo que lo han visto en orgánica y en otros ramos, que los elementos químicos no son exclusivos de la materia viva. ¿Qué quiero decir con esto? Que los podemos encontrar tanto en la corteza terrestre, en los minerales principalmente, y los podemos ver acá en la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos los elementos primarios, que los vamos a definir, los elementos secundarios y los oligoelementos. Y la principal diferencia, como dice acá, que tienen estos elementos primarios, secundarios y oligoelementos, que son los rosaditos, acá yo los veo morados, son las cantidades en las que estos bioelementos se encuentran. Entonces, cuando nosotros hablamos de los bioelementos primarios, que no sé si uno puede volver atrás, ¿ya? Que los bioelementos primarios, donde teníamos acá los que estaban marcados con naranjito, tenemos entre ellos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y ellos, por sí solos, constituyen el 99% de la masa de la célula. Y son los principales constructores de estas biomoléculas, de estas moléculas vivas, por decirlo así. Estos elementos primarios, la capacidad que tienen, por ejemplo, como el carbono, es de formar cadenas. Y forman cadenas entre sí, en el caso del carbono que pueden ver acá. Y aquí tenemos un ejemplo clásico que es la sacarosa, formado por muchos enlaces de carbono y oxígeno y hidrógeno. A diferencia de este bioelemento primario, los bioelementos secundarios ya son más específicos.
y están presentes sí en todos los seres vivos, aunque en menor cantidad. Y acá dice que representan el 0,9% de la masa, o sea, en comparación con los otros que eran el 99%, es muy poquito. Participan mucho menos, como se dice acá, en la construcción de estas biomoléculas, pero participan, en los procesos que participan son fundamentales y son procesos necesarios para la vida. Y tenemos ahí el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el calcio, principalmente a través de membrana, de traspaso de membrana. Y en el caso de estos bioelementos secundarios, se convierten generalmente en iones en partículas cargadas y funcionan acá como partículas de carga positiva o partículas de carga negativa que pasan a través de esta doble membrana y generan estos desequilibrios, como dice acá. Y estos desequilibrios en la membrana son muy importantes para el transporte, para la contracción celular o para generar impulsos nerviosos. Y por último, los que nos convoca más ahora aquí en la vida inorgánica, es donde tenemos los oligoelementos. Y si los otros eran 99 y los otros eran 0,9, estos aparecen en una proporción, como dice acá, del 0,1%. Pero son imprescindibles para el funcionamiento de la célula. Y ahí es donde tenemos a estos elementos, que tenemos el hierro, que es de lo que más vamos a hablar hoy día, junto al cobre, silicio, manganeso, zinc, cobalto, flúor, yodo y bromo. Generalmente estos oligoelementos pueden ser llamados también bioelementos temporales, porque como están en cantidades trazas, como están en cantidades pequeñas, tanto su ausencia como su presencia puede ser perjudicial para los organismos vivos. Generalmente, además, tienen 5 funciones en las que podemos ver acá, donde ellos pueden intervenir en los organismos vivos. Algunos son parte integral de los centros catalíticos en los que suceden las reacciones de la vida, por decirlo así. Además, participan en la atracción de las moléculas, de su sustrato, de su conversión en productos finales y específicos, en reacciones químicas al interior de la célula. Además, varios oligoelementos tienen funciones de estructura, generan estabilidad, por decirlo así, tridimensional a estas moléculas biológicas que ejercen funciones de regulación, por ejemplo, o controlar procesos biológicos, algo apreté, perdón, o controlan procesos biológicos importantes, como dice acá, por ejemplo, a través de las acciones de activación hormonal, que es una función de regulación, como dice aquí, la unión de moléculas en sitios con sus receptores a través de la membrana, o incluso la inducción de la expresión de algunos genes. O sea, en base a todo lo que les he dicho hasta ahora, a pesar de que aparecen en proporciones muy inferiores en las moléculas vivas, sus funciones son muy importantes y variadas en comparación con los bioelementos primarios secundarios. Ahora, estos metales tienen un rol dentro de la naturaleza y generalmente es a través de las proteínas y enzimas, por ejemplo, como dice acá, a través de las proteínas y enzimas de hierro, proteínas y enzimas de zinc, proteínas y enzimas de cobre, o los metales iónicos que vemos acá. Es importante acá que ustedes recuerden también que a nivel celular, las proteínas tienen diversas funciones que yo se las acabo de nombrar, pero las podemos repetir, que son las funciones estructural, tienen funciones de reserva, funciones transportadoras, funciones enzimáticas, funciones reguladoras, funciones defensivas y funciones hormonales. Todas estas funciones las cumplen las proteínas y muchas de ellas compuestas por estos iones metálicos, las cuales llamamos metaloproteínas. Y ahora ya más entrando ya en el tema que nos convoca, principalmente la relevancia de estas proteínas y de estas reacciones que envuelven estas proteínas es que se genera una transferencia de electrones, como dice acá.
debemos pensar que hay una cadena de transporte de electrones que probablemente ustedes ya conocen. Y en esta cadena de transporte de electrones hay una serie de transportadores, valga la redundancia, que se encuentran en las membranas internas, por ejemplo, de las bacterias, o en las membranas internas de las mitocondrias, o en las membranas tilacoidales, que mediante distintas reacciones químicas generan el producto final de toda reacción energética en una célula, que es el ATP. Siempre se espera, por decirlo así, que haya producción de ATP, por dado que este es el compuesto energético que usan todos los seres vivos. Y estos organismos vivos utilizan a la vez dos fuentes, como dice acá, dos fuentes de energía. Y esta puede ser a través de reacciones de reducción o oxidación, que son las que conocemos como reacciones redox, y a través de la luz solar, que son las reacciones fotosintéticas. Los organismos que utilizan estas reacciones redox para producir el ATP se les conoce con el nombre de quimioautótrofos, mientras que los que utilizan la luz solar son fotoautótrofos. Y ambos tipos de organismos están utilizando sus cadenas de transportadores de electrones para generar y convertir esta energía que es el ATP. Ahora, según la necesidad de generar este ATP y transportar estos electrones es donde ocurre a través generalmente de estos complejos de metaloproteínas, que permiten que haya este movimiento de los electrones conectándose a través de estas largas distancias, como dice acá. Y los metales de transición, que se encuentran en los sitios activos, por eso se llaman metaloproteínas, vamos a ver la definición, tienen actividad redox generalmente distintas, asociada, por ejemplo, a las proteínas de azufre y hierro, que yo les dije, como acá hay un ejemplo, una proteína de azufre y hierro, que es muy común. Vamos a ir viendo el desglose de esto, no se preocupen, vamos a ir definiendo todas estas cosas. Primero, por si hay un concepto que yo creo que han visto, pero no puede quedar ahí dando vueltas si alguien no lo tiene claro, que es el concepto que acabamos de nombrar, que es el concepto de la oxidorreducción, que en general se caracteriza porque hay un traspaso de electrones, donde hay una sustancia que gana electrones y una sustancia que pierde electrones. La sustancia, en este caso, que gana los electrones disminuye su número de oxidación y ese proceso se llama reducción. Y la sustancia, en este caso, que pierde los electrones y aumenta el número de oxidación, le llamamos a este proceso oxidación, para la redundancia. Por lo tanto, la reducción es la ganancia de electrones y la oxidación es la pérdida de electrones. Eso no se lo olvide. Como dice acá, tenemos reacciones generalmente, a estas reacciones generalmente le decimos que son semireacciones, porque no puede haber una reacción de oxidación y de reducción, generalmente son semireacciones que se acoplan y forman el óxido de reducción. ¿A qué me refiero con esto? Que ambas reacciones no pueden ocurrir por separado, porque una reacción redox, como dice acá, es una reacción de transferencia de electrones, o sea, si un elemento o una sustancia se oxida, otra se debe reducir. No puede oxidarse sin que haya una consecuencia. Como vemos acá, en ella, una especie A dice aumenta su número de oxidación de N a N más 1 y se dice que se ha oxidado. O sea, aquí está. Este A se oxidó. Pero si este A se oxidó, lo que debe ocurrir es que la otra especie, que en este caso es la B, que está acá, disminuye su número de oxidación de M a M-1 y se dice que se ha reducido. Con esto, como les digo, quiero decirles que hay reacciones acopladas y este proceso óxido-reacción es un proceso de dos semireacciones. Y como dice acá, donde se produce la oxidación, donde A cede un electrón a B, provocando su reducción, y diríamos que A es el agente reductor. O bien que B le quita un electrón a A, que también puede ocurrir, provocando su oxidación, y diríamos que B es el agente oxidante.
Este es un concepto que me imagino que ustedes ya manejan, pero es importante que lo recuerden, dado lo que estamos viendo de metaloproteínas, que es el que influyen en el traspaso de electrones. Ahora vamos con las metaloproteínas. ¿Qué es lo que son las metaloproteínas? Son proteínas, como les dije, que tenían un ion metálico como un cofactor. Y las funciones que tienen estas metaloproteínas son muy variadas en la célula. O sea, yo creo que abarca casi todas las funciones celulares. Pueden actuar como enzimas, como proteínas de transporte, como proteínas de almacenamiento, en la traducción de señales. eh, esa colonización de funciones, por decirlo así, la gran cantidad de funciones que abarca, se debe a que alrededor de un cuarto de las proteínas requieren tener metales para llevar a cabo sus funciones. Y estos iones metálicos en estas metaloproteínas les permiten llevar al cabo generalmente estas funciones a través de estos procesos de óxido-reducción que acabamos de ver, de estos procesos redox, los que se encuentran principalmente asociados a lo que es la cadena, o sea, lo que son los aminoácidos. Como dice acá, estos procesos biológicos catalizados por estas proteínas requieren de la transferencia de electrones y protones a un sustrato o unido a un metal. Y se estima, como les decía yo, que un tercio de estas proteínas, o un cuarto de estas proteínas, tiene una composición de estos iones metálicos para realizar sus funciones. El metal que se encuentra en esta, aquí tienes una geobacter, que es una bacteria generalmente que usa mucho estas metaloproteínas. El metal que tienen estas metaloproteínas puede estar coordinado por átomos de nitrógeno, generalmente de oxígeno o de azufre. Y esto les permite a estos aminoácidos de la cadena polipeptídica o a los ligandos incorporarlo en la proteína. Como les decía, aquí se los mencioné también en la diapo anterior, las metaloproteínas llevan a cabo muchas funciones biológicas, desde el transporte de oxígeno, la transferencia de electrones y la traducción de señales. Y estas metaloproteínas que están involucrados en la transferencia o en el traspaso de estos electrones, como dice acá, colocan este cofactor generalmente en la superficie para que los electrones puedan entrar y salir, que también lo vamos a ir viendo con más detalle. Dentro de las metaloproteínas, porque no podemos definir, o sea, si bien dimos esta definición general, como son tan diversas y tienen tantas funciones, tenemos que agruparlas. Y dentro de las metaloproteínas que vamos a ver y que participan en la transferencia de electrones y en los procesos biológicos, tenemos, por ejemplo, el citocromo, que lo tenemos acá, que es la primera metaloproteína que vamos a ver. Tenemos las proteínas de hierro y azufre, las proteínas de cobre azulada, que vamos a ver durante esta clase. Entonces partamos con el citocromo, que les debe sonar mucho porque está involucrado en muchas reacciones biológicas. Y estos citocromos, que están acá, son proteínas que desempeñan una función vital, por decirlo así, en el transporte de energía química y catalizan las reacciones redox en todas las células vivas. O sea, su importancia es fundamental. Y como les comentaba, las células animales obtienen la energía de los alimentos generalmente por procesos llamados de respiración aeróbica y las plantas la capturan a través de la fotosíntesis. Es ahí donde estos citocromos están involucrados, en este proceso fotosintético. El átomo de hierro en el hemo del citocromo generalmente experimenta una reducción, o sea, una reducción que puede llevar a una oxidación luego y altera el estado 2 y genera una oxidación al estado 3 durante la transferencia de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que en un estado de hierro más soluble, que es un estado 2, el citocromo actúa y genera esta transferencia de electrones y este hierro queda en una condición mucho más estable como un hierro 3. Vamos a verlo con más detalle. ¿Qué implica eso? Estos citocromos, como dice acá, es importante a veces estos datos, fueron descubiertos por primera vez por
McMahon en 1884 y en ese momento ya se empezó a evidenciar su rol en la respiración celular, que fue estudiada la primera vez por Kaelin en 1920. O sea, ya muchos años atrás se sabía de la importancia que tenían estos citocromos y su papel en la respiración, que es relevante. Entonces, tenemos claro que estos citocromos son proteínas, y son proteínas de color oscuro, que desempeñan, como dijimos, una función vital en el transporte de esta energía química en las células. Su, su nombre en realidad significa pigmentos celulares, ya que se conocen como pigmentos celulares y participan en esta respiración celular que yo les decía y la fotosíntesis. Hay varios tipos de citocromos y todos son hemoproteínas, o sea, contienen un grupo prostático hemo con enlaces covalentes o no covalentes con la misma proteína. Y el hierro en el hemo es capaz de producir oxidación y reducción. Es el hierro el que está generando este estado óxido-reducido. Generalmente la porfirina, que es el grupo prostético que está compuesto por el anillo tetrapirrólico, que lo vamos a ver, con sustituyentes laterales y un átomo metálico en el centro, unido a 4 enlaces de coordinación. Eso es lo que nosotros sabemos que es un citocromo. Como dice acá, el que está cambiando acá es el hierro 3 a hierro 2 o hierro 2 a hierro 3 y es la carga positiva o carga cero en función del estado de oxidación en que se encuentra. Y acá vamos a describir algunos, pero de una familia muy larga porque son más de 50 tipos de proteínas como citocromos que han sido descubiertas. Acá ya vamos a hablar la estructura que tienen estos citocromos. Si bien ya establecimos que los citocromos son proteínas que tienen características comunes, que es la presencia del hemo-hierro, el grupo hemo-hierro, y debido a este grupo tiene la capacidad, por decirlo así, de absorción de la luz visible. Cada grupo prostético que tiene esto está formado por 4 anillos pentaatómicos, que está acá, nitrogenados, por ejemplo, en este caso. Aquí tenemos nuestro grupo de hierro y tenemos nuestros 4 anillos y lo tenemos en estos 4 tipos de citocromo. Y eso es lo que nosotros conocemos con los 4 nitrógenos, o sea, perdón, sí, los 4 nitrógenos y el hierro es lo que nosotros conocimos como grupo prostético o porfirina. Esa es la definición. Y estos 4 átomos de nitrógeno están coordinados con un ion hierro, como les digo acá, que puede ser 2 o 3. El estado de este es el que varía. Y este anillo de porfirina posee sistemas de doble enlace conjugado, lo que explica en el fondo que pueda absorber la luz visible por estos grupos hemo. Acá debemos mencionar que la hemoprotoporfirina se encuentra en los citocromos como también en la hemoglobina y la miohemoglobina. O sea, estos son es una parte constituyente de la hemoglobina y la miohemoglobina. Ya lo mencioné. Diga. Dentro de cada grupo, los citocromos están denominados de acuerdo a un orden histórico en realidad, porque están ordenados, están catalogados según el tiempo en que se fueron descubriendo. Por ejemplo, el citocromo C, el citocromo C1, el citocromo C2, y se les va poniendo el número y la letra asociada a medida que se van descubriendo. Pero en general hay 3 grandes tipos de citocromos, que son el A, el B y el C. Y esos citocromos están clasificados en función del grupo hemo que contenga. Por ejemplo, el citocromo B y de tipo C, según el espectro de absorción con referencia a la banda alfa, y por ejemplo el citocromo C 552 o el citocromo B 557 están todos asociados a la banda alfa.
Ahora, también se diferencia sobre la base de su potencial redox, o sea, la capacidad que tiene de oxidarse o reducirse un citocromo, y debido al entorno diferente que tiene este grupo hemo. Por ejemplo, en las mitocondrias hay dos tipos de citocromos, que hay un citocromo VH que se conoce que tiene un bajo potencial de reducción y un citocromo VL que tiene que tiene aún, perdón, el VH tiene un alto potencial de reducción y el VL tiene un bajo potencial de reducción. Pero va a depender principalmente del potencial redox que tengan, dependiendo a su vez del grupo hemo y la longitud de onda a la que se asocia para generar este traspaso de electrones. Y por eso, como les digo, hay 50 tipos de citocromos que pueden ir variando según estas características. Vamos a nombrar acá parte de los citocromos más importantes, porque no podemos nombrar los 50 citocromos, pero vamos a nombrar parte de los citocromos más importantes que les pueden servir a ustedes en su vida laboral, por decirlo así. El citocromo C, conocido como el citocromo C mitocondrial, que es una pequeña proteína que es soluble, como dice acá, en agua de 300 kilodalton, de 104 residuos de aminoácidos que se puede eliminar fácilmente de la membrana, tanto en la forma oxidada como reducida de este citocromo C. La quinta y la sexta posición de coordinación axial del hierro hemo está ocupada por anillos de histidina y metionina. Además de los ligandos axiales de este grupo hemo, tienen dos cisteína sulfhídrido añadido a través del doble enlace del grupo. Y este doble enlace es lo que se conoce como porfirina. En dos de estos grupos sulfídricos que están acá, hay un ligando hemo a la proteína a través de un enlace que es tioéster. Y este enlace tioéster es un enlace de alta energía. Esta parte de acá produce mucha energía que equivale a los enlaces más o menos fosfatos de la adenosina trifosfato, que es ATP, que es el principal suministrador de energía. Es aquí de donde sale la gran parte de la energía de este citocromo C. En estos grupos, como les decía, que son grupos sulfídricos, están acá añadidos de doble enlace al grupo vinil de la porfirina, y estos dos grupos son los que producen la alta energía a través de este enlace tioéster que tiene. Y el citocromo, como les decía, este citocromo C, que generalmente acá hablamos de un citocromo C1, transfiere los electrones con un potencial alrededor de 260 milivolts, que no es un gran potencial redox, pero sí es alto comparado con otro tipo de proteína. Estos citocromos, como decíamos acá, aquí tenemos unos ejemplos de estos citocromos que son proteínas de acción y de transporte de electrones, o me faltaba mencionar que estos citocromos pueden transportar electrones y hidrógeno por el cambio de valencia que tiene este residuo hemo. Son relevantes para estas muchas funciones biológicas asociadas a esta intensidad de luz, por ejemplo, para la fotosíntesis. Generalmente estos citocromos se diferencian en un potencial redox de alrededor de 0,2 o 0,1 volt entre ellos. Entre los citocromos C no es mucha la diferencia que tienen entre ellos. Como les digo, generalmente el rango de actividad va entre los 260 milivolts, pero ellos tienen una diferencia de 0,2 volt o menos incluso, o sea, son muy parecidos entre ellos. Y las diferencias que pueden tener, que pueden ser mínimas, es en el caso que haya sustitución de este grupo de hierro 2 por un grupo de hierro 3, y eso es lo que va generando las pequeñas diferencias. Y además es importante también lo que pueda pasar en este entorno de esta porfirina
donde el componente de este polipéptido se une a un metal o a otros ligandos axiales, entonces puede haber un efecto sobre este citocromo. La figura más clásica que nosotros conocemos de un grupo hemo son los enlaces covalentes de la proteína, que es lo que vimos anteriormente, que es este enlace tioéster. Si tienen dudas, recuerden que puedes preguntar. Yo voy dejando la clase, va a quedar grabada, pero ustedes si tienen algún tipo de duda o algo pueden ir preguntando, aunque sea algo muy básico, porque la idea es que puedan manejar todos los conceptos, o lo pueden poner en el chat, que no, voy a ver dónde está el chat, pero pueden ir poniendo cualquier tipo de duda en el chat. Ninguna pregunta es tonta si tienen algún comentario. Es mejor salir de la duda. Bueno, como les decía, estos citocromos, que son 50, aprox, porque todavía se van descubriendo, pero estos citocromos C, estamos en el citocromo C, a modo de ejemplo, principalmente, porque son más, se dividen en 3 clases, o subclases, porque teníamos varios citocromos y dentro de los C se dividen en subclases, según los aminoácidos también, que coordinan las posiciones axiales, o sea, las posiciones finales, por decirlo así. Y la metionina es un aminoácido azufrado, perdón, que es esencial para la síntesis de las proteínas. Generalmente la histidina es un aminoácido esencial. Y cuando hablamos de aminoácidos esenciales, por ejemplo, recuerden que son aminoácidos que tienen que haberlo visto, que no pueden ser fabricados por el organismo y deben ser ingeridos en la dieta. Hay algunas bacterias y hongos, algunas plantas igual se ha descubierto que tienen la capacidad de sintetizarlo internamente. Y su grupo funcional, que es un imidazol, está cargado. Es así como lo pueden sintetizar. Pero generalmente la histidina, que es esencial en mamíferos, por decirlo así, no puede ser sintetizado en los mamíferos por sí solos. Y estos citocromos, las de la clase 1, contienen esta histidina y esta metionina como ligandos axiales. Y tenemos otros citocromos de clase 2 que se diferencian por contener un spin alto, una alta cantidad de energía. Y los citocromos 3 que contienen 4 grupos hemos unidos a 2 histidinas, cada uno de ellos. O sea, ¿qué quiero decir con este trabalengua para algunos? Que estos grupos, esta metaloproteína que está haciendo el citocromo C, está asociada a aminoácidos esenciales, como las histidinas, que están en sus colitas, por decirlo así, en sus partes axiales, que requieren que nosotros consumamos estos aminoácidos a través de nuestra alimentación para formar este tipo de metaloproteína. A diferencia, como le dije, de los hongos, bacterias y algunas plantas que pueden sintetizarlo sin la necesidad de ingerirlo. ¿Cómo lo sintetizan ellos? Es que ellos poseen un grupo funcional imidazol para hacer eso, que puede estar cargado generalmente positivamente para hacer esta producción. Ahora pasamos a otro tipo de citocromo. No los vamos a ver todos, obviamente, pero vamos a ver los principales. En este caso tenemos el citocromo B, y este está muy distribuido también en la naturaleza, al igual que el C, por eso lo vamos a mencionar. Se asocia principalmente a la cadena transportadora de electrones de las bacterias, de las mitocondrias, de los cloroplastos, donde se transfieren estos electrones a citocromos de tipo C, a proteínas de azufre o hierro, y este citocromo B está ahí integrando parte de esta cadena. Uno muy conocido, por ejemplo, es el citocromo B560, que está presente en el complejo 2 de la cadena respiratoria mitocondrial y transfiere los electrones del succinato a la ubiquinona, que es algo muy clásico. Y acá se nos viene a la mente la enzima succinato deshidrogenasa o complejo 2 en las mitocondrias, que también vamos a ver hoy día la cadena transportadora de electrones, que tengo entendido por
por su malla, que ustedes ya la han visto todo lo que es el transporte de electrones, entonces me imagino que eso está bastante claro. Y este complejo 2 mitocondrial, que como saben ustedes, es un complejo proteico ligado a la membrana interna de la mitocondria, que interviene en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones, y que contiene el FAT, que está unido covalentemente. Este complejo mitocondrial tiene este tipo de citocromo, que es el 560, el 562, y están denominados así por la longitud de onda eh, en la banda alfa, donde están absorbiendo están generando la absorción. Y tienen un potencial, por ejemplo, de reducción positivo que va alrededor de los 0,050 volts, o sea, bajo, mientras que un potencial de reducción negativo que va del 0 al 0 igual 40, 70. A pH fisiológico, o sea, son potenciales de reducción bajos para funcionar. Eso es lo que quiero decir. Como les decía acá, la mayoría de estas proteínas, como dice acá, son integrales de membrana, o sea, están formando parte de la membrana, como aquí puse un ejemplo que es el citocromo B5, eh, de los ácidos grasos de los mamíferos, que es una proteína que está compuesta por 132 aminoácidos, con una cola no polar y 85, con una cola no polar de 85 aminoácidos. Y esto está unido al retículo endoplasmático de la membrana. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente no se tienen que aprender esto como una definición al pie de la letra, pero lo que quiero que entiendan es la importancia, que están formando parte que están encerrados en las membranas, que están en el retículo endoplasmático, que están formando parte de esta estructura celular, estos citocromos, entonces por ende son parte fundamental para la vida celular. En otro tipo de citocromo hemos visto la A, el B y ahora el citocromo C, pero el citocromo C oxidasa, que está en el complejo 4, que es una proteína transmembrana que está incluida en las bicapas lipídicas de las bacterias y en las mitocondrias. Esto lo mencioné acá porque es un mundo casi inexplorado. Solo 3 de sus unidades han sido decodificadas en el genoma de la mitocondria. Y el otro no se conoce. Entonces este es un gran campo de estudio lo que ocurre aquí, porque hablamos de la última enzima de la cadena transportadora de electrones, que parece que también quedó al último en el caso de requerirse estudiar, y recibe un electrón de cada una de las 4 moléculas del citocromo C. Después los transfiere a la molécula de oxígeno, reduciendo a 2 moléculas de agua, y este proceso acoplado se produce por esta translocación de protones, por este movimiento de protones a través de la membrana, lo cual genera este gradiente electroquímico que que la enzima ATP sintetasa emplea para sintetizar el ATP. O sea, que este citocromo, del que no se conoce mucho, y recibe un electrón, en el fondo recibe el último electrón de esta cadena transportadora de electrones para producir este ATP, es aún muy desconocido. Y es un gran foco de estudio a través de los procesos celulares. Hay muchas publicaciones científicas sobre esto porque todavía no está claro cómo funciona este complejo y cómo se están uniendo acá sus subunidades en el genoma mitocondrial. Y como dice acá, a mí no me gusta mucho ir leyendo, así que les voy comentando, pero como dice acá, consiste en 13 subunidades, de las cuales 2 unidades, 1 y 2, contienen 2 hemos, la A y la A3, que son sus centros de cobre diferentes, y que contienen 2 iones de cobre, 2 más unidos a los residuos de cisteína. Acá están los residuos de cisteína, donde tenemos este cobre que está unido ahí, y también tenemos histidina, que dijimos que, que era un aminoácido esencial, y el azufre acá, que también está formando parte de esta metaloproteína dentro de su estructura. Acá también tenemos otra que tiene histidina y nitrógeno, y tenemos esta tirosina que está acá
formando este anillo que hace que sea mucho más aromático y resistente, este aminoácido que está acá. Recuerden que los aminoácidos que son aromáticos dentro de estos anillos generan más energía, pero son más difíciles de romper y de generar transporte electrónico. Eso me da la impresión que debieran conocerlo porque lo deberían haber visto cuando tuvieron clases y vieron la formación de estos aminoácidos. Por otro lado, estos electrones que entran en el citocromo C y oxidasa a través de estos centros de cobre que transfieren estos electrones perdón, ¿dónde está? Acá, al cobre B, a través de estos grupos hemo, se hace ese traspaso de electrones a este grupo, y luego este grupo se reduce y forma el grupo Q+, que acá no, acá está el cianotecnia, la matriz reducido, no, aquí faltaría un paso para mostrar que este grupo se reduce y forma un cobre positivo, y la reducción se genera todo esto con oxígeno y tiene lugar en este centro. Y este grupo hemo, que es el grupo A3, se une a dos oxígenos. Por eso digo que es una reacción que requiere oxígeno, y después de la reducción cuando esto se reduce, forma un hierro 2 y el oxígeno unido que está acá, a este grupo A3, se reduce a peróxido. Aquí esta reacción genera peróxido, generalmente cuando está cerca de la proximidad de cobre. Y eh, la incorporación, por así decirlo, de este electrón final a estos 3 protones de la matriz genera 2 moléculas de agua también, que es algo que también se genera con esta reacción. Y se vean 4 protones adicionales generalmente a través de la mitocondria en este traspaso. Por todo este traspaso de este proceso de reducción a través de estos oxígenos que genera aquí, como les decía, la reducción de este QB, que es de este cobre, a Q+, que queda ya reducido. Y esto es lo que se conoce como formación de puentes de peróxido en el centro hemo. Es aquí donde se genera, como les decía, peróxido y agua. El peróxido, no lo mencioné, pero estos procesos, ¿por qué nombro que se genera peróxido? Es porque estos peróxidos son especies reactivas de oxígeno. Vamos a tener una clase de especies reactivas de oxígeno donde vamos a ver si realmente, como lo veíamos el semestre pasado, algunos que tuvieron clase, si realmente estas especies reactivas de oxígeno que se producen por casi todos los procesos biológicos son especies dañinas o beneficiosas para las células. Siempre estamos ahí pensando que son especies dañinas, pero quizás hay otra interpretación que le vamos a dar en unas clases más a esto. Pues por eso es importante que recuerden que a través de estos citocromos y de la actividad estas actividades de óxido reducción dentro de estos citocromos se generan especies reactivas de oxígeno, como el peróxido. Vamos a hablar ahora de otro tipo de metaloproteína, porque como les decía, la idea no es contarles vida, pasión y muerte de una sola, porque son varias, es que ustedes tengan una idea general de lo que es una metaloproteína. Y además en las próximas clases también vamos a retomar el tema de las metaloproteínas, entonces diríamos que esta es como una clase más introductoria de lo que son. Tenemos las proteínas de hierro y azufre, que son otro tipo, diferente al citocromo. Y acá estas, bueno, es al gusto del consumidor, pero yo diría que son muy lindas porque son proteínas con centros de hierro que generalmente son tetraédricos, y los centros de tiolato de azufre que provienen de los residuos de cisteína tienen estas configuraciones tetraédricas donde tenemos generalmente sulfuros de hidrógenos o ácido sulfúrico. Vamos a ver cómo son, pero a mí me parecen muy bonitos, sobre todo cuando se trabaja en la comprensión y modelación de su estructura.
Como dice acá, la presencia de estos grupos de azufre, de hierro que contienen 2 o 3 o 4 centros de hierro, que es lo que vamos a hacer, que hace la variación y la configuración de esta proteína, es la especiación que hay dentro de este grupo. Generalmente, como dice acá, hay 4 grupos prostéticos que presentan 4 grupos prostéticos, recuerdan que era el centro, el grupo prostético, y desempeñan un papel muy importante en algo que les debe sonar, que es la fosforilación oxidativa, la fotosíntesis de lo que estamos hablando ya hace rato, la fijación del nitrógeno y la expresión génica. Y las más comunes, como dice acá, que las que vamos a ver que están involucradas en los procesos de transferencia de electrones dentro de las proteínas de hierro y azufre, son las rubidoxinas y las ferredoxinas. Y estas proteínas, se los puse acá en amarillito, estas proteínas se clasifican en estos dos grupos de la ferrodoxina o rubidoxina o las poliferrodoxinas, que vamos a ver también, que originan estos enlaces de azufre e hidrógeno y son capaces de hidrolizarse en estos medios ácidos ya que contienen aniones de azufre, mientras que las rubidoxinas no los contienen. Esa es la diferencia. Una contiene iones de azufre y la otra no lo contienen y por ende no pueden hidrolizarse. Pero vamos a ver su diferencia acá. Las ferredoxinas, que decíamos que tienen la capacidad de hidrolizarse, tienen acá las más abundantes, contienen clúster como grupos prostéticos. Me refiero con los clúster. Y tenemos clúster dinucleares de 2 hierros y 2 azufres, clúster cubanos, que son de 4 hierros y 4 azufres. Cubanos, cuando hablamos de cubanos, nos referimos a cubos, a cuboides, o clústeres cuboidales, que son un poquito más amorfos, donde tenemos 3 hierros y 4 azufres. Acá, por ejemplo, contamos con un hierro asociado a 4 moléculas de cisteína y 4 azufres, ahí está. Acá contamos con 2 hierros y 2 azufres. Por ende, este sería un clúster dinuclear. Acá, como ven, contamos con 3 hierros y 4 azufres. O sea, sería un clúster cuboidal, como está acá. Y este consta de 4 azufres y, 4 hierros y 4 azufres. Por ende, es un clúster cubano. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué les comento, por qué es importante esto? Aquí vemos una representación, las representaciones básicas que se han logrado en realidad de los hierro azufre. Y como les estoy comentando, la diferencia que hay es la diferencia de azufre o de hidrógeno en otros casos, que estos contengan. Y eso le da una gran cantidad de geometrías de racimo posibles o potenciales. ¿Y eso en qué influye en la realidad? Bueno, que también al tener una gran cantidad de formas geométricas, también es potencialmente reducible en muchas formas. Y además puede abarcar muchas funciones biológicas. Por ejemplo, un solo átomo de hierro coordinado tetraédricamente por 4 ligandos acá de cisteína está presente generalmente en la rubidoxina. Pero acá, como les decía, un grupo que contiene ya 2 y 2 es una estructura rómbica, está presente en ferrodoxinas generalmente de paredes más estructuradas, por ejemplo, como son las ferrodoxinas vegetales. Y estos átomos en este grupo, que son 2 y 2, típicamente ligados a residuos de cisteína. Y eso se conocen como las proteínas de hierro no el nombre, de Rieske. Las proteínas de Rieske, que son estas que conocemos acá de 2 y 2. Y a diferencia de esta, también pueden contener residuos de histidina. Este grupo, como les contaba, que ya este grupo posee 3 de hierro y 4
de azufre, que ya, que ya sería otro tipo de geometría similar a este, es muy similar, en realidad varía en uno. Son grupos muy similares, pero están presentes, por ejemplo, en las aconitasas. Eh, si no recuerdan lo que son las aconitasas, son las enzimas aconitasas que tienen la función de catalizar las reacciones de citrato, isomerización en el ciclo de Krebs. Esas aconitasas. Pero acá lo que debemos considerar como más relevante es que la formación de estos clústeres de hierro y azufre y su entrega a estas proteínas tiene un papel fundamental en la evolución celular. En la forma en que esto se va agrupando también ha sido asociado a la evolución celular. Eh, por ejemplo, la mayoría de los eucariotas que están en el citosol o en o en la mitocondria de estas proceden estos grupos de hierro y azufre. Eh, pero cientos de microorganismos ancestrales, como son los microorganismos como las arqueas o como microorganismos anaeróbicos, no generan esta conformación de clúster de hierro y azufre, y si lo generan es en una muy baja complejidad. Entonces también al ver esto, al ver esta formación de clúster que está acá, nosotros podemos ir asociándolo a la complejización de la célula y al desarrollo de seres vivos. Por eso es tan importante como punto de estudio, creo yo. No es solamente que hay unos clústeres que son más pequeñitos y otros son más grandes, no, es que también hay una complejidad de funciones de estructura. Eh, Esto lo incorporé ahora. Este es un modelo que en realidad es por si a alguien le interesa, porque el semestre pasado me lo preguntaron. Hay gente que le interesa bastante esto del estudio de estos clústeres y de la formación, como les digo, de la estructura y de las funciones. Este es un paper que está acá, que lo pueden buscar como Tessa, el apellido de esta persona india musulmana, OCT Saousis 2019. Pero lo importante de este paper, que es relativamente nuevo, de este trabajo científico, es que nos muestra un modelo. Y nos muestra un modelo del proceso de ensamblaje de estas proteínas de hierro y azufre mitocondrial. En el fondo, cómo se van sintetizando, cuál es la cascada de proteínas de hierro y azufre que se requiere para que haya síntesis de clúster de 2 hierro, de 2 azufre, de 4 hierro, de 4 azufre. ¿Cuál es el tráfico que hay? ¿Y cuál es y cuál es el tipo de maquinaria que se requiere? Y ellos lo asocian en que hay una maquinaria que ellos dicen que está acá, que es una maquinaria temprana, que está compuesta por este tipo de proteína que ellos llaman que es una proteína de andamio. Y generalmente esta proteína de andamio, o sea, le ponen proteína de andamio porque es una proteína que impulsa, está asociado a un complejo disulfurocisteína. Y este complejo disulfurocisteína es capaz de generar esta maquinaria temprana y transferir estos electrones a través de la cadena transportadora, generando ATP y formando estos reguladores y donantes de hierro, por así decirlo, para ir formando distintos tipos de clúster. Aquí tenemos un tipo de clúster, aquí tenemos otro tipo de clúster. Generalmente estos grupos que están acá es una reacción que se realiza con muchos chaperones, que se conoce, y con ayuda de los cochaperones, que también se conoce, que son factores de intercambio y que facilitan los intercambios desde el ADP al ATP. Es aquí donde están estos chaperones. ¿Por qué? Porque tiene que haber una energía circulante, una energía que traspase por estos puentes y resulte en este dímero de intercambio que está acá y dependa de esto la producción y traspaso como está acá.
Este grupo que genera, que genera este puente y genera este dímero que se va transportando a través de las proteínas, se inserta generalmente directamente en esta apoproteína, que se conocen como proteínas receptoras, proteínas de síntesis, donde va a generar toda esta actividad para ser parte o ya de la conitasa o del complejo respiratorio o de las lipoproteínas. Eh, y este grupo, que son principalmente proteínas de receptoras, por así decirlo, de hierro y azufre, son proteínas tardías, proteínas que requieren esto, que haya un proceso de paso de estos dímeros que decíamos acá, de estos dímeros a través de esta maquinaria citosólica de hierro y azufre para la síntesis de ya estructuras más grandes. Ahora, esto no deben obviamente conocerlo a la cabalidad, solo para que entiendan que lo más relevante acá para esta producción, bueno, para esta síntesis son estas maquinarias tardías, por así decirlo, donde se generan factores de reducción a través de la ferrodoxinana del NADH, donde intervienen chaperones en el sistema para hacer circular de esta energía a través del ATP y el ADP y generan estos dímeros que son factores targeting, como se dice acá, impulsores, que van a formar estos clústeres más grandes que pueden ser utilizados para la formación de proteínas estructurales como, o de la cadena respiratoria, como son las aconitasas, el complejo respiratorio. Pero aún así, estas investigaciones son bastante nuevas, por ejemplo, porque los pasos no están claros. Por ejemplo, estas flechas discontinuas que están acá no significa que haya menos energía, indica que estos pasos son poco conocidos, que no está claro si estos targeting o estas salidas o estos flujos están produciendo la energía que se conoce, que se está proponiendo, por decirlo así. Por eso son sujetos de estudio. Pero es bastante interesante que ya haya modelos de estas maquinarias que son modelos prácticamente teóricos, ¿ah? No son modelos que se estén probando, solamente se prueban pequeños pasos, pero que hay una propuesta de cómo estos pequeños clústeres de 2 hierros o 2 azufres se van acoplando para generar ya estructuras más grandes, clústeres de 4 hierro o 4 azufre, y vayan formando parte de estas proteínas. Es interesante. Así que si a alguien le interesa acá, puede verlo en este trabajo científico, puede buscar más información a través de este nombre. Es interesante también acá mencionar que un foco de estudio importante de esto es el potencial redox que tienen estas metaloproteínas de hierro y azufre. Dijimos que el potencial redox era la oxidación o reducción que comparte esta energía eléctrica, por decir así. Se evalúa en vol o milivol generalmente, y es el potencial de oxidación y reducción. Por ejemplo, acá podemos ver que esos potenciales son muy diversos dependiendo del tipo de clúster que sea. ¿Y esto qué quiere decir? Que el salto, el flujo de estos electrones y la conformación que haya, esta óxido-reducción, va a depender de el potencial redox a la que se encuentre el medio. Y eso es muy específico y muy variado para cada uno de estos tipos de clúster. Por ejemplo, acá tenemos las de Riesque, que dice los intervalos de valores de redox de los diferentes tipos de proteínas de Riesque. Las proteínas de Riesque eran las proteínas que poseen 2 cisteínas, pero acuérdense que los clústeres son hierro, cisteína, 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 pero cuando son de Riesque, yo les mencioné que era hierro, cisteína, cisteína, histidina, histidina, o sea, tienen 2 aminoácidos esenciales ahí. Otro tipo de metaloproteínas que vamos a ver son las rubidoxinas. Voy a ver, ¿qué hora es? Voy a
quieren que hagamos un receso, no sé cómo lo hacen con Ricardo, quieren hacer un receso porque ha pasado una hora, quieren hacer un receso de 5 o 10 minutos o continuamos a las diapositivas que quedan. Un receso, profe, es mucha materia. Sí, sí, esto es medio enredadito, pero ya, hacemos, mira, a ver qué hora es, chicos. Profe, yo aprovechando ahora el receso, quería Dígame. preguntarle cómo es el sistema de las pruebas con usted. ¿Igual la deja como durante unos días como lo hace el profe Veloso o lo hace nomás durante el día? Eh, em, es que generalmente eso varía de NAEA, varía en bueno, yo colaboro con Ricardo en el curso en el sentido que él es el jefe de cátedra, entonces lo que él decida yo lo voy a acatar. Pero lo que hicimos en el semestre pasado, por ejemplo, como experiencia, es que las dejábamos, eh, mira, es que me cuesta esto del campus virtual, como yo les comenté, trabajaba con el doctorado, así que quizá ustedes me entienden lo que les voy a decir. Yo subo la prueba y les doy varios días, pero ustedes tienen 1 hora y media para responderla. No sé si me entiendes lo que te digo. Sí, Ya, eso le sí, quiso el profe. Sí, es sí, eso, eso es lo eso que sí. ya, sí, sí. Porque yo pensaba que cuando yo se las dejaba, por ejemplo, 3 días la prueba, ustedes podían tenerla los 3 días abierta y él me explicaba que no, porque cuando ustedes la abren y la empiezan a contestar, tienen 1 hora y media, pero que pueden contestarla durante esos 3 días, me decía. Y en eso no tengo problema mientras nos ajustemos a los tiempos, pero no hay problema porque me imagino que claro, que a veces hay problemas de conexión, entonces no hay problema para mí. Ahora las pruebas como generalmente se hacen de desarrollo, son pruebas cortas, pero en realidad son tan personales que a nosotros no nos afecta de dejarlas abiertas en algún caso de copia porque son respuestas personales, así que no habría problema, creo yo. Ya, profe, gracias. A ver, ¿qué hora es? Entonces, ¿cuánto se toman de receso con Ricardo, más o menos? ¿Serán unos 10 minutos? Si les parece. Sí, Ya, entonces son las 3:37. Yo voy a dejarlo conectado, pero voy a apagar la cámara. Entonces a las 3:47 seguimos, porque nos queda la mitad de la clase y ahí nos quedaría 1 hora y terminamos. Bueno, 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 ya. Pueden ir a tomar café, té, algo y volvemos.
Hola.